Regresamos y está conmigo aquí en el estudio Adrián Bueno, él es socio director legal de Baker Tilly en México, pues con un tema que obviamente está en el centro pues de la agenda de negocios, sobre todo, bueno, pues a partir de los señalamientos que en su momento hizo el Departamento del Tesoro con respecto a entidades financieras en nuestro país, pero en general es un perímetro que nuevamente se hace muy visible porque con la entrada del gobierno de Donald Trump, pues evidentemente al designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas tiene una serie de implicaciones legales que, como decía la presidenta Sheinbaum, pues de repente cuando llegan a un acuerdo con Ovidio, pues no que no negocian con terroristas por, digamos, como una definición de Estados Unidos, muy extraño eso, pero bueno, lo que queremos hablar después de esta larga introducción con Adrián, pues es justamente de lo que necesitan saber las empresas en términos del cumplimiento y de los mecanismos que hay con respecto al lavado de dinero. Claro. Buenos días, Rodrigo, a ti y a todo el auditorio. Pues como bien señalas, es un tema que bueno, pues ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas y meses. Efectivamente, pues resumías muy bien parte del contexto relevante en cuanto a los aspectos que nos llevan a reformas legislativas importantes en esta materia, que evidentemente es ahorita lo que nos vamos a enfocar y que bueno, desde luego, pues también hay que considerar, yo agregaría nada más quizá un punto a los que bien mencionaste, pues el hecho de que justamente el día de ayer la presidenta también designó un nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que bueno, está pendiente de ratificación por parte del Congreso, pero bueno, vemos justamente pues mucho movimiento en función de pues reforzar el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero, ¿no? Y para ello, pues justo el 16 de julio, también hace muy poco tiempo, pues se aprobó ya una reforma que también creo que es una reforma bastante esperada porque había habido ya a lo largo de pues diversos años intentos de modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que en este contexto es importante tener en cuenta que es una ley administrativa cuyo objetivo principal es generar información para que las autoridades, específicamente la Unidad de Inteligencia Financiera y otras autoridades de la Secretaría de Hacienda, puedan realizar justamente pues, una mayor labor de inteligencia preventiva. ¿Y qué se busca prevenir? Justamente el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, ¿no? Entonces va muy de la mano esta reforma, esta ley administrativa que mencionaba, pues con todos estos aspectos que se han buscado mejorar, robustecer, ya sea por cierta presión internacional o por temas evidentemente internos. También hay que tener en consideración que justo a nivel internacional hay un organismo que se llama el Grupo de Acción Financiera Internacional que está por realizar una quinta revisión en cuanto al cumplimiento de México en esta materia. Y bueno, pues todos estos temas coyunturales son los que nos llevan a esta reforma que, como mencionaba, pues bueno, apenas el 16 de julio se publicó, entró en vigor el 17. Hay algunos aspectos que, bueno, pues tienen un periodo transitorio, pero que pues reviste de aspectos de cumplimiento importante para las empresas. ¿Cuáles son? Sí, pues mira, yo dividiría en dos, en dos grandes bloques esta reforma. El primero es la ampliación en cuanto a ciertos conceptos, ampliación y también se aclaran ciertos conceptos que ya tenía la ley. Entre ellos, por ejemplo, pues se aumentan el número de actividades vulnerables y digo, para darte ahí un par de ejemplos en este sentido, se agrega los desarrollos inmobiliarios como una actividad vulnerable en particular. También se aclara o se amplía el concepto, por ejemplo, en el caso de servicios de construcción. Bueno, anteriormente se hablaba de servicios de construcción, ahora se habla de actividades de construcción, lo cual desde luego va a ampliar el perímetro de los sujetos obligados, porque ya no solo son aquellos que realicen como tal el servicio, sino también puede ser que de forma propia se realicen estas actividades de construcción enfocadas en la venta o la intermediación y por lo tanto, pues bueno, se amplía este espectro de actividades vulnerables, se agregan algunos otros en el caso de fe pública, por ejemplo, para aspectos de mediación, pero bueno, eso es, digamos, la parte de actividades vulnerables. También un tema que me parece muy relevante es que se aclara finalmente, por ejemplo, el hecho de que los fideicomisos, cuando se realiza una actividad vulnerable a través de estos contratos que al final, pues bueno, no son ni una persona física ni moral, no obstante ello, si lo realizas a través de fideicomisos las actividades vulnerables, también estará sujeto a todas las obligaciones en este marco legal. Esto es bien importante porque justo ahora con el tema de los fideicomisos, pues hay cierta presión, no ha habido comunicados al respecto, etcétera, pero la Secretaría de Hacienda para que pues alguien más absorba el negocio de los fideicomisos, que en su momento cuando Banco compra Deutsche Bank,
pues quedan ahí, pues hay muchos fideicomisos, obviamente muchas fibras, etcétera, funcionan a través de fideicomisos. Y una vez que pues se da este señalamiento del Tesoro, pues muchos están buscando reposicionar sus fideicomisos, por eso una parte los absorbe la banca de desarrollo, pero no le alcanza. Ahora, con este nuevo perímetro que le dan, pues no está fácil que los bancos quieran abrirse un flanco más, ¿no? Si bien hoy están pues revisando nuevamente clientes, etcétera, para ver que no van a tener ahí algún frente abierto, ¿no? Entonces, esto que mencionas es bien importante porque complica mucho este engranaje, digamos, del sistema financiero que pues ahora ha quedado, no querría decir comprometido, pero sí pues con muchos que dicen, oye, pues yo por qué querría entrar a ese negocio, ¿no? Claro, totalmente, Rodrigo. Yo creo que también un tema importante en este sentido, también hablando de los conceptos que se amplían, pues y hay que tenerlo muy en consideración, que al final, con todo y sus aspectos importantes que hemos visto de dificultad de cumplimiento en sector financiero como tal, digamos que ese es un sector que ya estaba muy regulado, ¿no? Sin embargo, cuando vemos actividades vulnerables como tal, pues no solo es sistema financiero, que desde luego aplica, sino justo todas aquellas empresas o incluso personas físicas que por el giro o su actividad, pues la ley las encuadra como actividad vulnerable, que es decir, que son propensas a que pueda haber algún intento de lavado de dinero y entonces el espectro se vuelve muy grande. Eso te iba a decir justo porque ya es amplísimo, ¿no? Cualquier transacción grande, desde una joyería, el sector automotriz. Ahora me llama la atención, mientras te escuchaba tratando de pensar en qué ángulo del sector de la construcción entra esto, ¿no? Y decías en la compraventa de inmuebles, etcétera. Me imagino en los contratos, en el podcast de esta semana con el presidente de Qualitas, pues hay esquemas en donde incluso siniestran autos para obtener pues no remuneración, la prima, o bueno, más bien la compensación, digamos, y así pues ya entra el dinero al sistema. Y me hacía pensar quién compró el coche en primer lugar, etcétera, pero es complejo, ¿no? Y si lo abres demasiado, que es lo que está pasando, pues prácticamente todo va a estar bajo ello, ¿no? Y cuando amplías algo mucho, si haces la red grande, pues a lo mejor ya no caen tantos peces como cuando te concentras en algo, pero complejo. Claro, complejo sobre todo creo que en aquellos casos donde pues las compañías, o insisto mucho también las personas físicas, probablemente no tienen la infraestructura siquiera para poder realizar todos estos nuevos aspectos de cumplimiento, ¿no? Que digamos que es también la segunda parte relevante de esta reforma. No solo es ampliar el espectro, digamos, o aclarar, como mencionaba, ciertos conceptos, sino también se amplían las obligaciones que se tienen en esta materia. ¿Cuáles son estas obligaciones? Sí, pues mira, en términos generales, digamos que partiríamos de la obligación primordial que es conocer a tu cliente o usuario con el que vas a realizar la actividad vulnerable. Sin embargo, la ley ya cada vez que ves esta reforma, pues empieza a delimitar mucho más el alcance de este conocimiento de tu cliente, ¿no? Porque te obliga a que tengas un conocimiento directo, pero aparte que mantengas, por ejemplo, la información del expediente de estos clientes o usuarios con los que realizas las actividades por 10 años, anteriormente te mencionaba 5. El tipo de información que tienes que recabar se amplía muchísimo. Por ejemplo, uno de los aspectos me parece más relevantes en este sentido es la información del beneficiario controlador, que es otro de los conceptos que seguramente pues has escuchado como los aspectos relevantes de esta reforma, que no es otra cosa más que la identificación de quién es la persona física o grupo de personas físicas que realmente obtienen el beneficio de esta actividad vulnerable, ¿no? Entonces, tengo no solo que recabar la información de la persona o empresa con la que realizo la actividad vulnerable. Si lo hago con una empresa, también estoy obligado a recabar la información del beneficiario controlador, es decir, la última persona física que obtenga ese beneficio. Se puede volver muy complejo, ¿no? Es decir, prácticamente imposible, porque de repente hay ciertas composiciones, por ejemplo, alguna vez en la identificación de los inversionistas para la autorización de una entidad financiera, pues se hacía súper difícil. Y pienso, por ejemplo, en la fricción que esto le pone a un comercio que vende joyería, por ejemplo, que supera cierto umbral,
pues ahora tienen que guardar la información de 10 años, pero además pues le ponen mucha fricción a la operación y eso puede ser muy complicado. Pero debo hacer un corte, Adrián. Está fascinante pues las implicaciones de esta reforma que ya entró en vigor, como nos decías, el 17 de julio. Y regresamos, seguimos conversando pues de cuáles son las ramificaciones de ello. Esta mañana está con nosotros Adrián Bueno. Él es socio director de Legal en Baker Tilly, México. Regresamos con más. Estamos hablando pues de la prevención del lavado de dinero, la nueva reforma que se aprobó y entró en vigor a partir del 17 de julio y las implicaciones que esto tiene, que evidentemente lo platicábamos en el corte, estimado Adrián, pues esto, digamos, pues puede generar mucha paranoia, por un lado, o sea, es decir, eso puede estar bien, ¿no? Porque pues eso hace que todos estén muy activos para tratar de prevenir, pero al mismo tiempo también saber que pues prácticamente cualquiera puede tener un flanco de vulnerabilidad en cualquier momento, ¿no? O sea, me refiero en el contexto de una empresa o incluso de una persona física, pero pienso más en las empresas, que es más complejo, ¿no? Pero una persona física a lo mejor tendría que ser más visible, pero bueno. Claro, no, totalmente de acuerdo, Rodrigo, porque la realidad es que también yo diría en el marco de lo que nosotros vemos en nuestra asesoría en el día a día, pues hay actividades o giros, digamos, dentro de las empresas que pues probablemente es muy claro que realiza ciertas actividades vulnerables y bueno, pues yo pensaría que ya hay un marco de cumplimiento evidentemente previo, porque esta ley también ya tiene más de 10 años en vigor. Sin embargo, bueno, pues que sí ahora se tendrá que reforzar, digamos, los aspectos de cumplimiento adicionales que nos establecen estas disposiciones. Y digo, nada más para mencionar también un par que no habíamos comentado, nos lleva aspectos también de generar, por ejemplo, sistemas automatizados que nos permitan adecuar este cumplimiento tanto en el aspecto de tener los expedientes de identificación como también en los análisis que se hagan en cuanto al perfil de tus clientes usuarios y el riesgo transaccional que puedas tener con base en las actividades que realizas, ¿no? Entonces, digamos, esos son también temas adicionales. Por ejemplo, también te obliga la ley a establecer mecanismos de capacitación anual y también auditorías externas o internas anuales a efecto de pues, asegurarnos un mayor cumplimiento en estas disposiciones, ¿no? Y digo, con ese contexto decíamos, pues las empresas que su giro es muy claro que realicen actividades vulnerables, bueno, tendrán que adecuar estas nuevas obligaciones. Sin embargo, también hemos identificado, y me parece que esa es la parte posiblemente más compleja, como bien decías, una cantidad importante de empresas o incluso personas físicas que probablemente dentro de su actividad no sea su giro principal, pero pudiera de forma accesoria realizarse ciertas actividades vulnerables, ¿no? Y, por ejemplo, lo vemos mucho en grupos empresariales donde realizan préstamos intercompañía, que es muy común, digamos, dentro de una operación normal de una organización, o tienes una entidad que preste servicios a otras empresas del propio grupo donde se administren recursos. Entonces, digamos, son algunos ejemplos que probablemente no se tienen identificados y que detonan este tipo de obligaciones y que, bueno, es muy relevante pues justamente poderlos mapear para evitar alguna contingencia. Sí, hay un universo grande de empresas que venden, pensemos, pues, ingresos de entre decenas de millones de pesos hasta 1,000, 2,000, 3,000 millones de pesos, que a lo mejor no saben que están entrando en este nuevo paraguas. Pienso, por ejemplo, y ahora lo hablamos, en una de recubrimientos para el sector de la construcción. Y si eso entra dentro de servicios para el sector de la construcción, pues ya está en ese paraguas y es muy probable que hoy no lo saben, porque no necesariamente una empresa, digamos que ya es una empresa mediana, pues tiene visibilidad de el ritmo en el que están aprobando las leyes, etcétera. Digo, ustedes, pues claramente si fueran clientes de ustedes, pues se los dicen, pero a lo mejor ustedes tienen clientes muy, muy grandes, pero uno de cientos de millones de pesos, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, y pues no tienen visibilidad, ¿no? Y eso es importante. Claro, ¿no? Y como te decía, yo creo que en nuestra experiencia esto les aplica en muchos casos y a empresas tanto muy grandes como a empresas pequeñas. Pequeñas, ¿no? sí. Y ahí es donde está la parte compleja. Claro, y el costo, ¿no? Además, pues de tener todo esto, ¿no? Las capacitaciones, las auditorías, los mecanismos para identificar al cliente, etcétera, está complejo. Correcto, y yo creo que esa es la parte más relevante de esta reforma, ¿no? O sea, digamos, sí hay que entender claramente la finalidad que se busca, que desde luego es un aspecto pues muy relevante y de interés público, el que pues tengamos mayores mecanismos y la autoridad tenga mayores mecanismos para prevenir la comisión de estos delitos que son tan graves y que nos afectan, como es el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Pero bueno, la contraparte, y creo que es ahí donde tenemos que modular
cómo lograr un aspecto eficiente de cumplimiento es, como bien decías, el costo que puede representar tanto humano como evidentemente el costo de implementación de tecnologías y aspectos pues, de cumplimiento que permitan evitar a las empresas o a las personas físicas que estén obligados a esta ley a cumplir de forma adecuada, porque bueno, pues un tema también muy relevante, desde luego, son las consecuencias de no cumplir, ¿no? Claro. Que bueno, pues nos puede llevar a multas pues muy grandes hasta por el monto de la operación que realice por cada una de estas operaciones. Entonces, pues bueno, también a nosotros nos ha tocado ver en la práctica, digamos, desde nuestra otra perspectiva que es más contenciosa, pues justo litigios donde pues realmente los montos de las multas ponen en peligro la operatividad y la subsistencia de las compañías que pues tienen este tipo de problemas, ¿no? Claro, es un aspecto clave. Adrián, ¿cuál sería la recomendación concreta? Digo, ya el hecho de que nos has planteado el panorama pues es muy útil, pero ¿cuál es la recomendación, lo decías ahora, en la gestión del riesgo? ¿Qué es eso? Claro, yo creo que es un tema relevante, ¿no? Porque la gestión del riesgo va a implicar, primero que nada, hacer un análisis justamente que mencionábamos, de identificar qué tan sujeto o no, qué tan probable es que por la actividad que yo realice pudiera haber ciertos espacios para que se pretenda lavar dinero, ¿no? Y eso pues tiene que ver con el conocimiento de mi negocio como tal, el conocimiento también geográfico incluso de dónde tengo mis sucursales, ¿no? Por ejemplo, sí. Porque bueno, pues el nivel de riesgo varía dependiendo de la entidad federativa, el conocimiento de tus clientes particularmente. Entonces, creo que es un aspecto pues relevante de análisis y yo diría también pues que es algo que se tiene que ir haciendo periódicamente porque al final es algo que no es estático, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación concreta, es tienes que hacer justamente un análisis de riesgo, específicamente la ley nos habla de un análisis enfocado en justamente enfoque basado en riesgo, conociendo a tu cliente y tu perfil transaccional. Y bueno, es algo que tendrás que mantener, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, también desde luego tendrás que identificar estas nuevas disposiciones y estas nuevas obligaciones, como decía, cómo cumplirlas de la mejor manera. Desde luego creo que el tema tecnológico, desde nuestra óptica, y nosotros somos muy creyentes y usamos de forma cotidiana la tecnología en nuestra asesoría también con los clientes, creemos que también es una oportunidad. A final de cuentas, no queremos mandar un mensaje negativo, al contrario, es conociendo la importancia de esta ley y las consecuencias, cómo podemos utilizar herramientas tecnológicas para evidentemente facilitar, ¿no? este cumplimiento que desde luego si ves toda la reforma en general se vuelve imposible hacerlo de forma manual. Claro, es bien importante lo que dices porque la tecnología pues te da la escala en términos de la capacidad, la automatización, para que no haya discrecionalidad, digamos, en los mecanismos que tengas implantados y eso pues te deje más tranquilo, ¿no? O a las empresas me refiero y a las personas físicas incluso. Correcto. Pues Adrián, gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias a ti, Rodrigo. Si quieres, compártenos tus redes sociales porque ahí siempre están actualizadas. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues en nuestra página de internet, por favor, visítenos, que es bakertilly.mx, también bakertillymexico.mx y bueno, en LinkedIn también estamos como Baker Tilly México. Y bueno, como comentas, estamos pues constantemente hablando sobre estos y otros aspectos muy relevantes. Estamos haciendo webinars. Justamente la semana pasada hicimos uno en materia de prevención del lavado de dinero, que pueden ver la repetición y pues estamos a la orden para cualquier duda que pudiera haber. Gracias, Adrián. Muchas gracias por estar Rodrigo. aquí. Ahí escuchamos a Adrián Bueno, él es el socio director legal de Baker Tilly México.